Lucas Caratini está conectado con nosotros y nos vas a contar, Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Con qué tiene que ver esta diferencia en los informes del Banco Central? ¿Cómo va? Mariano, muy buenos días para todos por ahí. Bueno, sí, me parece antes que nada que está bueno aclarar que es apelar a este tipo de, no quiero decir contabilidad creativa, pero de información poco clara de alguna manera en un comunicado de prensa. Dura poco porque, bueno, como bien dijo Mariano, 2, 3 días después de cualquier intervención, operación y demás del Banco Central, están los números que, bueno, cualquiera los puede ver y son públicos, con lo cual no dura mucho este tipo de Pero comunicados. todo dura poco acá en la Argentina. O sea, el viaje a Sin duda, Washington de los emisarios de Sergio Massa iba a ser sin anoche. duda. Ahora, de repente no va a ser esta noche. Todo dura poco. Sí, ya estamos cerrando con el fondo, después un poquito no. Es todo más el mensaje para la Es tribuna el que otra mensaje y cosa, bueno, ¿no? creo que es el mensaje de que claramente la situación es bastante complicada, ¿no? Obviamente no es para llevar miedo ni mucho menos, pero claramente la situación es muy complicada. Como bien sabemos, ahora hay un nuevo tipo de operación del Banco Central en el mercado único libre de cambios, que es con yuanes, ¿no? La diferencia esa que vos decís, Mariano, que es efectivamente, que obviamente tampoco es algo para anunciar como bombos y platillos, porque que el Banco Central un día quede con una posición neta compradora de 9 millones de dólares a lo que es el mercado argentino, que tampoco que sea muy grande, pero a lo que es el mercado argentino y a lo que son las reservas del Banco Central y los compromisos que tiene, es la nada misma, por decirlo de alguna manera. Por ponerte otro ejemplo, ayer el CAF aprobó otro préstamo para la Argentina que, bueno, es préstamo para un fin específico, pero como bien sabemos los dólares son fungibles, así que en definitiva se pueden usar para cualquier otra cosa en el mientras tanto. Son 2 días de intervención complicada en el Banco Central, ¿no? O sea, si ponemos en perspectiva, anunciar que compraste 9 millones de dólares no es la gran cosa, por decirlo de alguna manera. Lo que está pasando en este caso con el Banco Central es, está obviando en los comunicados de prensa las intervenciones que tiene que hacer en el mercado de yuanes, ¿no? Tiene una posición neta vendedora de yuanes, por más que por ahí la de dólares sea compradora, con lo Claro. cual cuando vos computás todo, que en definitiva es venta de moneda extranjera, ¿no? Es como el swap con China. El swap con China, más allá de que, bueno, obviamente es una fuente válida de financiamiento, en definitiva es deuda, ¿no? Con lo cual, al igual que con el Fondo Monetario, al igual que obviamente con el resto de la deuda externa que tiene el Tesoro, es deuda, con lo cual cuando vos obviamente computás el global, el Banco Central sigue teniendo una posición neta vendedora bastante complicada, digamos. Es cierto que es el momento del año más complicado y el problema que vos tenés es que en los momentos de bonanza, por decirlo de alguna manera, obviamente por temas de la sequía, por el tema del cepo y demás, seguís teniendo obviamente una caída notoria y alarmante de las reservas. Estás en el nivel de reservas netas más baja desde la salida de la convertibilidad, lo cual me parece que es un dato no menor. Es peor que la foto que teníamos al finalizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015. Y bueno, obviamente con los compromisos que se vienen ahora con el fondo, que es un pago grande a fin de mes. Y hay un dato particular que es el primer día de agosto vence un pago, pero que no es de capital del fondo, sino que es de intereses. Y ahí ya hay más una discusión técnica legal, digamos, pero que me parece que está buena hacer la aclaración. En teoría vos los pagos de intereses del fondo no los podés juntar, como vino haciendo el gobierno, a fin de mes, ¿no? Para, bueno, como darle un poco más de aire a las Sí. negociaciones. Con lo cual, esto de ser así implica que, además del pago que tenés que hacer a fin de mes, ya arrancás el mes de agosto teniendo que pagar 3.000 millones de dólares más, que es real que el Banco Central no los tiene, con lo cual, bueno, de Sí, no haber un acuerdo mediante, nos vamos a ir a casi 10.000 millones de dólares de reservas netas negativas, claro. que bueno, es una foto bastante complicada, ¿no? Sobre eso, Lucas, te agrego un dato. Lo que dicen incluso si se tiene que hacer ese pago en el mes de agosto es que ya el Banco Central se quedaría sin poder de fuego, ¿no? Sin dinero para poder intervenir, que recordemos que se sigue llevando a cabo esta estrategia para intentar contener los valores de los dólares. Sí, de todos modos, desde el gobierno, desde el gabinete económico, lo que dicen es que por algo es que retrasamos las negociaciones, finalmente a fin de mes se va a llegar a un acuerdo y si no, está el swap chino.
A ver, Lucas, yo creo que el dato clave es que el 13 de agosto son las PASO. Entonces, claro. No, sin duda. Como tenés las PASO el 13 de agosto, digo, esto lo vas a solucionar. Ahora, el tema es qué va a pasar el lunes 14, ¿no? No, igual también no nos olvidemos que, a ver, los programas con el fondo, más allá que es cierto que el fondo está en un momento muy particular que no puede tampoco ponerse extremadamente firme, más que nada por tema de imagen política a nivel mundial, ¿no? Ya obviamente el programa anterior con el fondo fue un fracaso. Dentro de la cartera de préstamos, obviamente viene Egipto atrás varios escalones. La primera es la Argentina, ¿no? Y tener otro fracaso y bueno, obviamente tener otro caballito de batalla para atacar al fondo, por decirlo de alguna manera, claramente no debe ser lo que el Fondo Monetario busca, pero también es real al mismo tiempo que vos de las 4 metas que te pusieron, que después obviamente podemos discutir si eran laxas, no eran laxas, eran cumplibles, no eran cumplibles, y más obviamente en un escenario de sequía, que eso que es un impacto real que tuvo el gobierno, más allá obviamente de todo el resto de los desequilibrios macroeconómicos y económicos que tenemos que no se solucionaron, ¿no? El fondo no sé cuántas concesiones más te va a dar. Es cierto que obviamente que el ministro que te están llevando a cabo las negociaciones sea candidato, claramente no ayuda, porque obviamente nadie va a querer tomar una medida antipática. De hecho, también lo podés ver con las diferentes declaraciones de los diferentes referentes económicos. Nadie te va a querer hacer una declaración muy polémica, más allá que sea lo que tiene que suceder y muy probablemente va a suceder. Y yo siempre soy de la idea que hay que ser lo más transparentes posibles con esto, porque es real que no hay soluciones mágicas. Es objetivo que las soluciones para arreglar el problema macroeconómico que tiene la Argentina no son las soluciones más benévolas con la gente. Es real que va a haber un periodo de transición, que vas a tener obviamente un deterioro del consumo, un deterioro en algunas variables económicas, y creo que estaría muy bueno que todos los referentes económicos de la oposición, del oficialismo y demás fuesen claros explicando esto, ¿no? Más allá, obviamente, del contexto electoral. ¿Cómo ves, Lucas, el futuro en relación, ¿no?, a la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Y a propósito de esto que estás augurando sobre la transición, en definitiva, en Argentina. No, e incluso sumo, Rocío, el video que está circulando donde es como que desmontan todo el gasoducto. Está bueno aclararlo, esa es una noticia que no es real, e incluso se está mostrando también, Mariano, cómo incluso personas que están integrando listas de diputados de partidos políticos lo están retuiteando. Eso es una noticia que es falsa, no se está desmontando. Ahora sí, Lucas, si te parece, retomemos, ¿no? Porque eso es un tema importante para hablar también de la transición, en este caso energética. Eso yo les hago una pequeña aclaración porque yo lo pregunté, pero por un tema de curiosidad. Siempre cuando se hacen habilitaciones de este tipo de estructuras, sobre todo por un tema de seguridad y protocolo, no lo puede obviamente hacer alguien que es ajeno a estar especializado en el tema. Y siempre se hacen inauguraciones protocolares. De hecho, pasó algo parecido cuando en Alemania, en su momento, la primera ministra Merkel habilitó el Nord Stream, que son habilitaciones protocolares, pero básicamente el gasoducto se está llenando. Si no me dijeron mal, creo que en más o menos 10-15 días debería terminar el llenado, porque tarda más o menos un mes debido al tamaño y la estructura, y ya eso debería quedar habilitado. Y lo que vimos nosotros es básicamente una válvula en la cual se hacen o arreglos de emergencia, digamos, o temas de mantenimiento. Pero es genuino que la habilitación fue real. Y bueno, no, es real que es una obra sumamente clave. Obviamente hay más desarrollos de este tipo, más allá que obviamente por ahí es la foto más política, obviamente, porque bueno, también tuvimos la batallita en Twitter de los expresidentes el otro día. El gasoducto va a ayudar, obviamente, a mejorar mucho la balanza energética. El año que viene, además de esta mejora, vas a tener una mejora natural del agro, que vos tuviste la peor campaña en muchísimas décadas. Con lo cual vos también vas a tener una mejora por ahí, no solamente del sector energético. Muy probablemente, sumado a esto, también vas a seguir teniendo una regularización de tarifas, sobre todo, lo cual también te impacta en el sector energético y en el sector externo, ¿no?
Con lo cual el problema va a ser un poco menor que el problema que tuvimos este año, pero bueno, sigue habiendo obviamente lo base y la madre de todo, que es ver qué haces con el déficit fiscal, aclarar de dónde vas a lograr ese equilibrio fiscal, que en definitiva es la contracara de no solamente Claro. la deuda que tenés del Tesoro en pesos, sino la deuda cuasi fiscal, que básicamente son las LELIQs. Y me parece que un buen retrato de el nivel de riesgo sistémico potencial que tenés, que es básicamente de todos los que tienen deuda, no solamente del Tesoro, sino también del Banco Central. El 77% más o menos de los encajes, no en dólares, sino en pesos, en este caso, están encajados en títulos del Tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Si vos llegás a tener algún tipo de, no digo que vaya a ser el caso, ¿no? Pero si vos llegás a tener algún tipo de ruido con la deuda en pesos, de alguna u otra manera, ruido puede ser un reperfilamiento, un sell-off como el que tuviste en su momento con el ministro Guzmán o con la salida de Batakis, vas a tener un impacto en los depósitos, Claro. digamos. Con lo cual está todo muy, por decirlo medio en criollo, está todo muy atado con alambres. No quiere decir que esto se tiene que desmadrar, ¿no? Y me parece que gran parte de todo, más allá de obviamente la tranquilidad y usar un poco la lógica que pueden tener los diferentes candidatos y también obviamente no los diferentes referentes económicos, sobre todo los que potencialmente pueden llegar a ser ministros, ¿no? Que es lo que tratamos siempre de escuchar todo y estar atentos, que es qué es lo que puede llegar a ser Claro. si tiene que agarrar la manija y ponerse a cargo. Es genuinamente llegar a buen puerto con el fondo, no tener que... Porque el problema con el fondo es que esto ya lo mencionamos un par de veces. Si vos llegás a entrar en mora con el fondo, vos no podés encarar nuevas negociaciones hasta en tanto y en cuanto saldes la deuda previa que tengas con el organismo. Y más allá que vos tenés el swap con China, que algo que estaría bueno saber del swap de China, que no lo sabemos al día de hoy porque no es público y tampoco lo pudo aclarar el ministro Rossi en sus presentaciones en la Cámara de Diputados, es a qué tasa te estás endeudando con China, porque más allá que, bueno, todo es deuda y no existe la deuda buena, la deuda mala o más buena o más mala, digamos, estaría bueno saber a qué tasa nos estamos endeudando. No soluciona cambiar una deuda por otra, digamos. Vos tenés que sacar el acuerdo con el fondo, que es como un punto de partida, digamos, para mantener esta cierta estabilidad que tenemos hoy, que es real. Y bueno, obviamente sí, después del proceso electoral, porque no vamos a tener medidas ribombantes de acá hasta las elecciones, poder tener una transición medianamente ordenada y bueno, obviamente el gobierno entrante pueda de a poco, y después obviamente ya cada uno va a tener su librito y su plan, poder ir encarando las diferentes soluciones, ¿no? A los diferentes problemas que tenemos. Lucas, muchas gracias como siempre. No, por favor, ustedes, muy buenos días.